So, 6 weeks ago, this is what my gyno was looking like. It was looking like that 24 hours a day, 7 days a week, 365 damn days a year. Hola mi gente, aquí te habla tu coach Eddieg, y como siempre, con mucha energía, con mucha motivación, hoy trayéndote un nuevo contenido. Y el contenido de hoy se trata de nada más y nada menos que acerca de un influencer llamado Mark Plummer y el uso del tamoxifeno en altas dosis, en megadosis, para reducir su ginecomastia. Así que como siempre, antes de comenzar, yo te quiero contar que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina. Y como también te quiero dejar clarísimo, que no le puedo recetar nada a nadie. Así que con esto, mi gente, mi manada, vamos a continuar con este video. Así que mi gente, entremos a este tema muy interesante que es la experiencia de este influencer youtuber que se llama Mark Plummer y el uso del tamoxifeno en megadosis para reducir su ginecomastia. Ya yo lo sigo en YouTube y en su canal él posteó un tremendo contenido acerca de cómo él se sintió utilizando este compuesto a esas dosis, de los efectos secundarios negativos, de los resultados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que antes de entrar al video, yo te voy a informar y a darte, ¿verdad?, esa luz y decirte quién mismo es Mark. Mira, Mark es un chamaquito de Canadá, ¿ok? Él tiene entre 22 y 23 años. Yo creo que él mide entre 5'5 a 5'6". Alright, y él entró al mundo del fisicoculturismo, del powerlifting, a una edad muy temprana, ¿ok? Desde muy temprano, este chamaco ha batido récords mundiales en levantamientos. Si tú pones el nombre de él y el apellido de él, a ti te van a salir los levantamientos, ¿ok?, que este chamaco ha roto a una temprana edad. Ok, o sea que en el área de la fuerza, este señor es un duro. Alright, y como también él ha competido. Ok, él ha competido a un nivel regional. Ok, así que en su canal de YouTube, ¿verdad?, él hace blogs acerca de su vida, acerca de su preparación. Y sí, y él habla también acerca de la química. Ok, este chamaco es muy transparente, por eso es que yo lo sigo, ¿verdad? Porque él va de frente y él te habla lo que él está utilizando y él comparte con sus seguidores, ¿verdad?, los efectos secundarios negativos de los diferentes tipos de compuestos que este chamaco utiliza, ¿verdad? No mucha gente hace esto, ¿verdad? Y tampoco a una corta edad como lo hace él. ¿Ok? Así que, sin más que decir, ¿verdad? Entremos a lo que Mark nos quiere decir. I appreciate every single one of you guys, because without you crazy motherfuckers on the other side of that screen, I probably wouldn't have had the urge to try this ridiculous experiment to let you know the truth. I'm basically fucking Bill Nye the Science Guy. With goddamn hormones. Now, you cannot, or so we know, you cannot get rid of gyno once it has solidified. But all you guys say that if you megadose Novadex or you take Relaxafen, you can reduce the gyno to the point that it's almost not noticeable. So I'm like, I bet, let's fucking do it. So, 6 weeks ago, this is what my gyno was looking like. It was looking like that 24 hours a day, 7 days a week, 365 damn days a year. It doesn't matter what I would do. I could go take an ice bath or do anything. Pinch these motherfuckers. I even debated going to get them pierced, and nothing was helping, and it was constantly inflamed.
So I'm like, all right, you know what? Let's do it. So week number 1, I started taking 20 milligrams of Novadex in the morning, 20 milligrams of Novadex at night. But I'm like, you know what? That is pretty low. I take more than that even for a PCT. So I'm like, fuck it. Let's do 40 in the morning, 40 at night. So 80 milligrams of Novadex a week. We're going to do that for 6 full weeks. And this is the 6-week mark. Así que manada, mira, lo típico de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Utilizamos diferentes tipos de compuestos altamente anabólicos, altamente androgénicos. ¿Para qué? Para ponernos grandes y fuertes, ¿verdad? Y sí, nos ponemos grandes y fuertes rápido, pero también nos puede salir ginecomastia, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tuvimos el protocolo adecuado para tener ese balance y esa adaptación hormonal, ¿verdad? Y esto nos afecta psicológicamente, ¿ok? Imagínate tú tener un cuerpazo, un cuerpo bueno, ¿ok? Y tener un montón de acné, ese acné cístico, ¿verdad? Y tener ginecomastia, all right? O sea, ni a la playa puedes ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te da vergüenza. Tú te sacas la camiseta, all right? Y lo que va a pasar es que a lo mejor tengas los pechos, ¿ok? Más grandes que la muchacha que a ti te gusta en la playa, ¿ok? Sí, mi gente, discúlpame, ¿verdad? Pero esto es la realidad, ¿ok? Y esto te afecta psicológicamente. Por eso, ¿ok? Es normal decidir, ¿verdad? Hacer todo lo posible, ¿ok? Para remover esta situación. Y esto fue lo que hizo Mark, ¿ok? Así que Mark decidió hacer un blast de tamoxifeno por 6 semanas, ¿verdad? En la primera semana, él nos dijo que él comenzó con 20 miligramos en la mañana y 20 miligramos por la noche, ¿verdad? Y esto es un total de 40 miligramos al día, ¿verdad? Pero él decidió a ver qué es lo que pasa si él duplica estas dosis, ¿verdad? Así que desde la semana 2 a la semana 6, ¿ok? Él decidió tomar 40 miligramos en la mañana y 40 miligramos en la noche por un total de 80 miligramos de tamoxifeno de este SERM al día, ¿ok? Y es un montón de tamoxifeno, mi gente, ¿verdad? Yo me imagino que este muchacho, ¿verdad? Sus emociones, ¿ok? Estaban como una rueda moscovita, ¿verdad? Estaban como un roller coaster, ¿ok? Como se dice aquí. O sea, estaban por todos los sitios, ¿verdad? Un desbalance hormonal increíble, ¿ok? Hay mucha gente que a ti te dice, no, que el tamoxifeno es selectivo, que el tamoxifeno no te afecta, ¿verdad? Psicológicamente, solamente es selectivo ¿cómo que se llama? A los pechos, ¿verdad? A los pezones, ¿ok? A esa glándula, ¿alright? Mira, vamos a ver ahora cuáles fueron los efectos secundarios que este muchachito joven tuvo al experimentar con estas megadosis. Escuchémoslos, ¿ok? Y después yo te doy mi opinión. Vamos. These results were good, not great. I still believe that you can't get rid of gyno once it has solidified. And the side effects that I've experienced, I wouldn't wish upon my fucking greatest enemy. So let's get into the side effects, and then I'll show you some before and after pictures and kind of show you what happened to me. Side effect number 1 is super lethargic, tired, and unmotivating feelings. Now, it probably was only 6 days in, and you guys know, if you've been watching this channel, I'm a huge believer in only sleeping like 4 to 6 hours a night, sometimes even less, and then taking a nap throughout the day. I put all my eggs into one basket. I'm constantly working, constantly hustling, constantly going after the next business venture and trying to succeed as best as I can in this life, and I'm loving every fucking second of it. For the last month and a bit, I've been fucking upset. I've been tired. I've been down. I've been sleeping 8 hours and waking up feeling like I haven't even slept. And I'm taking like Gorilla Dream, which is knocking me the fuck out. Like, get my money, Jake! Get my motherfucking money, Jake!
Usually I wake up several times throughout the night, so I started taking Gorilla Dream and then 1 IU of growth hormone right before bed. And I've been like passing the fuck out, having the most wild dreams, and then waking up like I haven't even slept. It takes me till like 4 o'clock to actually like wake up. I'm super motivated for like 2 hours. And then by like 8 or 9 o'clock, I'm fucking done again. I'm tired and I just want to go to bed. And I believe that that is from megadosing Novadex. It's just the influx of hormones, and I don't have enough estrogen in my system to do my day-to-day tasks and feel like a normal human being. Así que mi gente, mira, como lo pudiste escuchar de la boca de Mark, ¿verdad? El efecto secundario número 1 que él tuvo fue sin energía, sin motivación, no tiene ganas de hacer nada, letargia. Alright, duerme 8 horas y se levanta cansado. Y aún así, él añade una unidad internacional de hormona de crecimiento al día, más productos, suplementos para dormir, y aún así se levanta cansado. Alright, así que esto es producto, mi gente, de ese desbalance hormonal que este chamaco tiene, ¿verdad? Esa adaptación hormonal, mira, se fue por la ventana, ¿ok? Por el uso excesivo de este compuesto. Así que escuchemos el efecto secundario número 2. Number 2, fucking acne, guys. You guys know that I've dealt with acne my entire life, and I've gotten to a point where my skin is pretty damn fucking good. And about 3 days after taking 80 milligrams of Novadex every single day, I don't know if you can see this, but I'm getting a whole bunch of little breakouts all around my mouth, but my back is getting these big lumps again. I don't know if you can see it there, but it's getting those like big cystic lumps that aren't coming to a head, which means it's not a cleanliness issue, because I formulated my own acne attack skincare black charcoal bamboo soap that has no scent, that is perfect for like not breaking out for whiteheads, but this is purely hormonal based. So like the minute I started megadosing Novadex, I started breaking out like a motherfucker, especially on my back with cystic acne, and I've even been getting like some on my forehead. And I mean, it's not compared to what it was before, but it's definitely painful, and I'm pretty embarrassed again to take my shirt off. I was in a pretty good spot where like I didn't have gyno, I had really good skin, I was looking fucking great, and here we are just trying to cross correct. And that's why I want to make these videos as transparent as possible, because everything you do has a consequence. You have to remember that. Así que manada, mira, entremos a ese efecto secundario negativo número 2 que nos dice Mark, ¿verdad? Y es el acné, ese acné cístico que este señor experimentó con estas dosis altas, ¿verdad? Y a mí me da mucha pena. Mira, tú puedes ver, ¿verdad?, en el video que Mark, ¿verdad?, tiene problemas con su piel. Alright, tú ves ese acné cístico, esas scar tissue que este señor tiene, ¿verdad? Esas cicatrices, discúlpenme, que él tiene, alright, producto del uso y el abuso de estos compuestos, ¿verdad? Tú vas al canal de él y tú puedes ver, ¿verdad?, los compuestos que él utiliza para prepararse. Alright, así que mira, chamaquito joven, ¿verdad?, con este problema. Y esta es la realidad, ¿ok?, de lo que está pasando hoy en día, mi gente, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, yo lo admiro mucho, ¿verdad? Por lo que yo te lo dije en el principio de este video. Es muy raro ver un chamaquito joven, ¿verdad?, hablando de los efectos secundarios negativos, ¿verdad?, y compartiéndolo con el mundo. Alright, yo por eso es que yo lo respeto mucho. Así que, ¿verdad?, el acné cístico, ¿ok?, también producto del desbalance hormonal con el uso de este compuesto a altas dosis, mi gente. Estamos hablando 80 miligramos de tamoxifeno, ¿verdad?, al día. Así que entremos al efecto secundario número 3, a ver qué es la que hay. And the last thing is my sexual desires and my like intimacy with Paige. Paige is a fucking dime. Like, she's gorgeous. I would literally jump on her 24/7. Like, she would walk in the door and I'd like be humping her leg.
sitting here right now, like, I couldn't even wrap my head around being like, oh, fuck, like, I have to have sex, you know? And that's never happened to me before, and is definitely one of the side effects from megadosing this Novadex. Mira, como los pudiste escuchar de la boca de Mark, ¿verdad? Este efecto secundario negativo número 3 es muy triste. Es un no, 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 no en el hombre, ¿ok? Tener problemas al tener relaciones sexuales. Este chamaco joven tiene novia, ¿all right? Imagínate tú tener una novia, una amiga, una esposa, ¿verdad? Y tener problemas del apetito sexual, ¿verdad? Que a uno no le den ganas, ¿ok? Y esto uno necesita tener conciencia, mi gente, cuando uno experimenta con hormonas, ¿ok? Que esto le puede pasar a uno, all right? Ahora, entremos a los resultados. Vamos a ver si esto valió la pena, no valió la pena. Entremos a ver qué es lo que nos dice Mark. I don't think that the offset of that was enough gyno reduction. Now, I believe that I probably reduced maybe 20-25% gyno. And I used to look like this every single day. Like, you could see it through my shirt. You could see it out of the shower. Like this picture that I just showed you, I was right out of the shower, like after taking a fucking freezing cold shower, and they were that puffy. And then this was yesterday out of the shower. Now you can barely even tell it's there because smaller, less inflamed gyno, when you get cold or you flick your nipples, won't be as noticeable. And there's things you can do to make sure that it's not even noticeable. But with that said, guys, I don't think that doing this is better than getting the surgery. One, due to all the side effects that I just mentioned. Two, if you think that your gyno is the size of a pea, it's probably the size of a golf ball. If you think your gyno is the size of a marble, it's probably the size of an orange. If you think your fucking gyno is the size of like an orange, it's probably the size of a fucking bowling ball. Whatever you can feel with your hands, I would probably add at least 20 to 30% on that size because it goes down and in. And I just would rather not put my body in such a hormonal disbalance to get such a minor reduction in the gyno instead of just spending, like, I have a quote and it's $8,900 to get the glands removed. And when you get the glands removed, you never have to worry about it again. You don't have to think about it. You don't have to always have that in the back of your head. You do it once and it's gone. Megadosing Novadex is never going to be a solution to solidified gyno. Now, if you just had gyno within the last 2 or 3 months, then yes, like that would be a completely different story. But we're talking about if you've had gyno from puberty, if you've had gyno for the last year, I would not recommend trying to manipulate your hormones or your body into getting rid of that gyno because honestly, it's just not possible. Así que mi gente, mira, en conclusión, ¿verdad? Como lo dice Mark, no vale la pena jugar con tus hormonas en ese nivel. Tener ese desbalance hormonal, ¿verdad? Saiyajin, mi gente, ¿verdad? Que te está afectando a tu vida sexual, a tu vida laboral, a tu vida personal, a tu salud física con ese acné, a tu salud mental, ¿verdad? Pensando en esto, alright, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, si tu ginecomastia está en un nivel avanzado, ¿ok? Vas a tener que ahorrar dinero, ¿ok? De la manera posible, alright, y hacerte la cirugía, ¿verdad? Olvídate de estar inventando, olvídate de estar experimentando, alright, contigo mismo, ¿verdad? Que en vez de hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Tú las estás complicando, mi gente. Así que espero que este sea el mensaje para todos ustedes, ¿verdad? Así que no te voy a hacer este video más largo. Alright, si no te has suscrito al canal, ¿verdad? Es tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande. Sígueme en mis redes, ¿ok? Yo estoy en Facebook, yo estoy en Instagram y tengo un Patreon, alright. Toda la información de mis redes te la voy a dejar en la descripción de este video,
Alright? Y comenta, que comentando ayudas al algoritmo para que otra gente vea este video y se informe. Y como siempre, mi gente, no te dejes engañar, te me cuidas un montón y entrena duro, ¿verdad? Hoy vas a entrenar más duro que ayer y mañana vas a entrenar más duro que hoy. Nos vemos la próxima. Bye.